Esta es una historia que nos transporta a una de las épocas más turbulentas y fascinantes del antiguo Israel. Prepárate para entrar en un mundo de contrastes, donde el lujo extremo choca con la injusticia, y donde la voz de un solo hombre desafiará a todo un imperio. Aquí comienza nuestra crónica. El rugido desde Tecoa. El sol de Judea caía como plomo sobre las colinas de Tecoa, un paraje árido y pedregoso donde la vida se ganaba con sudor y silencio. Allí, entre el balido de las ovejas y la sombra de los sicómoros, vivía Amós. No era un príncipe, ni un sacerdote educado en las cortes de Jerusalén. Era un hombre de manos callosas, piel curtida por el viento del desierto y ojos que habían aprendido a leer las señales de la tierra. Mientras el resto de la nación celebraba una era de prosperidad sin precedentes bajo el reinado de Jeroboam II, Amós sentía una vibración extraña en el suelo. No era un terremoto físico, no aún. Era algo más profundo. Israel, el reino del norte, estaba en su apogeo. Las murallas de Samaria eran altas, los palacios de marfil brillaban bajo el sol y las mesas de los nobles rebosaban de vino y carnes finas. Pero mientras los ricos se reclinaban en lechos de lujo, el clamor de los pobres, aplastados por impuestos injustos y tribunales corruptos, llegaba hasta los cielos. Una tarde, mientras Amós cuidaba de sus higos silvestres, el cielo pareció rasgarse. No hubo truenos, sino una voz que resonó en su espíritu como el rugido de un león hambriento en la maleza. Jehová rugirá desde Sión, y dará su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores se enlutarán. Amós cayó de rodillas. El mensaje no era para él, sino para las naciones que rodeaban a Israel, y finalmente, para el corazón mismo del pueblo de Dios. La justicia, largo tiempo dormida, acababa de despertar. Con un temor reverente y una determinación de hierro, el pastor dejó su cayado, tomó su manto y comenzó a caminar hacia el norte. Se dirigía al corazón del lujo y la apostasía, el santuario real de Betel. Sabía que sus palabras serían vistas como traición, pero el rugido en su interior era más fuerte que el miedo a la muerte. Amós cruzó la frontera. Al levantar la vista, vio a lo lejos las resplandecientes torres de Samaria, sin saber que su presencia estaba a punto de desatar una tormenta que ningún ejército podría detener. Al acercarse a las puertas de la ciudad, los guardias lo miraron con desprecio, pero algo en su mirada los hizo retroceder. El despertar del juicio. Amós atravesó las puertas de Samaria, y el choque cultural fue inmediato. Sus sandalias gastadas pisaban piedras pulidas, su olfato, acostumbrado al aire limpio del desierto, se llenaba ahora con el aroma de perfumes caros y el olor rancio de la opulencia. A su alrededor, los mercaderes estafaban a los humildes usando balanzas trucadas, mientras las mujeres de la nobleza, a quienes Amós llamaría más tarde vacas de Basán, exigían más lujos a costa de la sangre de los necesitados. El pastor no buscó un rincón discreto. Se plantó en la plaza central, donde el bullicio era ensordecedor. La gente se detuvo, intrigada por aquel hombre de aspecto rudo que emanaba una autoridad sobrenatural. Amós comenzó a hablar, pero no empezó atacando a Israel. Con astucia divina, comenzó denunciando a sus enemigos, Damasco, Gaza, Tiro, Edom. Con cada juicio que pronunciaba, la multitud de Israel vitoreaba. Sí, gritaban, que caiga el fuego sobre nuestros enemigos. Amós los tenía en la palma de su mano. Mencionó las crueldades de los amonitas y las transgresiones de Moab. El fervor religioso crecía. El pueblo creía que su Dios venía finalmente a destruir a sus rivales y a bendecirlos a ellos. Pero entonces, el tono de Amós cambió. El rugido del león se volvió hacia la multitud que lo rodeaba. Su dedo índice, curtido por el sol, señaló los palacios de marfil. Por 3 pecados de Israel y por el cuarto, no revocaré su castigo. Clamó. Porque vendieron al justo por dinero, y al pobre por un par de zapatos. El silencio que siguió fue sepulcral. Los vítores se transformaron en murmullos de odio. Amós acababa de cruzar la línea, había puesto el espejo de la justicia frente al rostro del pueblo elegido. La liturgia de la injusticia. La tensión en la plaza era palpable. Amós no se detuvo, su mensaje se volvió un torrente de acusaciones que desnudaban la hipocresía del sistema. Entró en los lugares de culto, donde el humo del incienso intentaba ocultar el olor de la corrupción. Buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis.
Gritaba Amós ante las puertas del templo. El profeta describió una escena dantesca. Los líderes se acostaban sobre ropas tomadas en prenda de los pobres, bebían el vino de los oprimidos en la casa de su Dios y celebraban fiestas religiosas mientras sus manos estaban manchadas de avaricia. Amós les recordó que Dios no se impresiona con la música de las arpas ni con el ruido de las procesiones si no hay justicia en las calles. Fue en ese momento cuando Amós lanzó el desafío que resonaría por milenios. Pero corra el juicio como las aguas, y la justicia como impetuoso arroyo. Aquellas palabras no eran solo una metáfora, eran una advertencia de que la estructura social de Israel, basada en la explotación, estaba a punto de ser arrasada por una inundación divina. La élite de Samaria, sin embargo, se reía. Se sentían intocables. ¿Acaso no somos el pueblo de Dios?, se preguntaban con arrogancia. ¿No sabían que el día de Jehová que tanto anhelaban no sería de luz, sino de tinieblas profundas? El enfrentamiento en Betel. La noticia del profeta campesino llegó a oídos de la jerarquía religiosa. Amós se dirigió a Betel, el santuario real, el centro del poder espiritual del reino del norte. Allí se encontró con su némesis, Amasías, el sumo sacerdote de Betel. Amasías representaba todo lo que Amós detestaba, una religión institucionalizada al servicio del poder político. El sacerdote, vestido con linos finos y rodeado de guardias, miró a Amós como si fuera una plaga. «Vete, vidente», escupió Amasías. «Huye a la tierra de Judá, come allí tu pan y profetiza allá. Pero no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y palacio del reino». La respuesta de Amós no fue de sumisión, sino de una verdad aplastante. No se defendió como profeta por carrera, sino por llamado. «No soy profeta, ni hijo de profeta», replicó Amós con firmeza, «sino que soy boyero y recogedor de higos silvestres. Y Jehová me tomó de detrás del ganado, y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel». En ese momento, la atmósfera cambió. Amós no solo reafirmó su mensaje, sino que lanzó una profecía personal contra Amasías y su linaje. La confrontación dejó claro que el conflicto no era entre dos hombres, sino entre la comodidad de la religión oficial y la urgencia de la palabra de Dios. El destino de la nación estaba sellado. El plomo de la verdad. Tras el choque en Betel, Dios comenzó a mostrarle a Amós visiones directas de lo que vendría. La primera fue una plaga de langostas, la segunda, un fuego devorador. En ambas, Amós intercedió, «Señor Jehová, perdona ahora». Y Dios detuvo el juicio. Pero la tercera visión fue diferente. Amós vio al Señor de pie sobre un muro hecho a plomo, y en su mano tenía una plomada de albañil. «¿Qué ves, Amós?», preguntó la voz. «Una plomada de albañil», respondió él. La plomada es el instrumento que determina si un muro está derecho o si debe ser derribado. Israel había sido medido. Ya no estaba alineado con la justicia de Dios. El muro estaba torcido, inclinado por el peso de la maldad, y estaba a punto de colapsar sobre sí mismo. No habría más perdón para las estructuras que oprimían al débil. Amós vio entonces una canasta de fruta de verano. Parecía algo hermoso, pero el significado era aterrador: «El fin ha venido sobre mi pueblo». Al igual que la fruta madura que se pudre rápidamente si no se consume, el tiempo de Israel se había agotado. El profeta miró hacia las montañas. Un silencio extraño comenzó a caer sobre la tierra. Las visiones de destrucción se volvían cada vez más vívidas, y el rugido que escuchó en Tecoa ahora se sentía como un trueno que sacudía los cimientos de los palacios de marfil. La catástrofe no vendría de fuera, sino que estallaría desde el corazón mismo de la injusticia. Mientras Amós observaba la canasta de fruta, el suelo bajo sus pies comenzó a vibrar levemente, un presagio de que la tierra misma ya no podía soportar el peso de tanta iniquidad. El día que el sol se puso a mediodía. La vibración que Amós sintió al final de la visión anterior no fue una ilusión. El suelo de Israel comenzó a gemir. El gran terremoto, aquel que marcaría las cronologías de los reyes por generaciones, estalló con una furia inaudita. Los palacios de marfil, símbolos de la arrogancia de Samaria, crujieron como cáscaras de huevo. Las columnas de los templos de Betel se partieron, dejando al descubierto la impotencia de los ídolos de oro. Pero el desastre físico era solo el telón de fondo de una oscuridad mayor.
Amós clamó una profecía que heló la sangre de los sobrevivientes. Aquel día, dice Jehová el Señor, haré que se ponga el sol a mediodía, y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. No era solo un eclipse, era el retiro de la presencia divina. Las fiestas de los nobles se convirtieron en llanto, y sus cantos alegres en endechas fúnebres. La gente corría por las calles agrietadas, buscando desesperadamente a los sacerdotes y profetas que antes despreciaban, pero el cielo, que antes rugía a través de Amós, ahora guardaba un silencio aterrador. El hambre de la palabra. En medio de las ruinas humeantes, surgió una nueva tragedia. No era falta de pan ni de agua, aunque estos escaseaban. Amós vio a jóvenes y ancianos tambaleándose de un mar a otro, corriendo del norte al oriente. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. La ironía era cruel. Cuando Amós hablaba en las plazas, le ordenaron callar, ahora que el pueblo gritaba por una dirección, por una esperanza, por una instrucción de Dios, el profeta ya no tenía más que decir. La fuente de la revelación se había secado. El silencio de Dios era el castigo más pesado para una nación que había usado su nombre para validar su propia codicia. Las ciudades quedaron en una calma espectral, solo interrumpida por el sonido del viento soplando entre las grietas de los muros caídos. Israel estaba solo con su conciencia. El león se lanza sobre su presa. La naturaleza y el espíritu habían hablado, pero ahora faltaba el brazo ejecutor de la historia. Amós miró hacia el horizonte, hacia el norte, donde una sombra de hierro comenzaba a proyectarse sobre la tierra, el imperio asirio. Dios le mostró a Amós que el juicio no vendría solo de la tierra, sino de los hombres. He aquí, yo levanto contra vosotros, oh casa de Israel, una nación que os oprimirá, profetizó Amós. Describió ejércitos cuyos caballos eran más rápidos que leopardos y cuyos carros sonaban como el estruendo de cascadas. La prosperidad de Jeroboam II había sido un espejismo, una burbuja de jabón a punto de estallar ante la punta de una lanza asiria. El pastor de Tecoa veía como las familias que antes vivían en el lujo absoluto eran ahora encadenadas. Los nobles que bebían en tazones de plata serían los primeros en ir al cautiverio, marchando a pie hacia una tierra extraña que nunca conocerían. Sin escape posible. La visión de Amós se volvió absoluta. Ya no había rincones donde esconderse. En una de las imágenes más épicas y aterradoras del libro, el profeta ve al Señor de pie junto al altar, dando la orden de herir los capiteles hasta que los umbrales tiemblen. Aunque cavaran hasta el Seol, de allá los tomará mi mano, y aunque subieren hasta el cielo, de allá los haré descender. Amós describió a Dios como el arquitecto de la destrucción, aquel que toca la tierra y ésta se derrite, aquel que edifica en el cielo sus cámaras y fundó su expansión sobre la tierra. No había búnker en las montañas del Carmelo ni profundidad en el mar donde el juicio no pudiera alcanzar a los que habían pervertido el derecho. El ejército asirio no era más que un instrumento en las manos de este Dios cósmico. La imagen de Israel como el pueblo especial se desvanecía ante la realidad de su pecado. Ante Dios, ahora eran como los hijos de los etíopes, una nación más que debía rendir cuentas por su maldad. El zarandeo entre las naciones. Llegamos al clímax de la angustia. Amós ve a Dios sosteniendo un enorme zarandeo. Israel es puesto en el cedazo, y la mano divina comienza a sacudirlo con fuerza violenta entre todas las naciones. Porque aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba, y no caerá un granito en la tierra. El propósito del zarandeo no era solo destruir, sino separar. Lo que era paja, la arrogancia, el marfil, la opulencia injusta, sería volado por el viento del exilio. Lo que era grano, el remanente que aún guardaba la chispa de la justicia, sería preservado a través del fuego. Amós observaba con lágrimas en los ojos cómo su pueblo era esparcido por los caminos del mundo. La nación que conoció en su apogeo ya no existía. Las ciudades estaban desiertas, los campos de sicómoros que él tanto amaba estaban pisoteados por botas extranjeras. Parecía que el final de la historia de Israel había llegado, y que el rugido del león finalmente había devorado su presa. Pero mientras el polvo del zarandeo cegaba la vista de todos, Amós vislumbró algo entre las sombras del futuro, algo que no esperaba ver después de tanto juicio. El tabernáculo caído.
El paisaje que rodeaba a Amós en sus visiones era desolador. El reino del norte, Israel, era una sombra de lo que fue. Pero en medio de ese valle de cenizas, la mirada del profeta fue dirigida hacia el sur, hacia la línea de David. Amós vio una tienda de campaña, un tabernáculo que una vez fue glorioso pero que ahora estaba en el suelo, roto y cubierto de polvo. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, resonó la voz, ya no como un rugido de caza, sino como el eco de un constructor. Amós comprendió que el juicio no era un exterminio, sino una poda severa. Dios no estaba destruyendo su propósito, estaba limpiando el terreno. Las brechas del tabernáculo comenzaron a cerrarse en su visión, las piedras caídas se levantaban por sí solas, desafiando las leyes de la gravedad y del tiempo. Lo que estaba en ruinas empezaba a edificarse como en los días de antaño, pero con una fortaleza que el marfil de Samaria nunca pudo ofrecer. El regreso de los desterrados. La visión se expandió más allá de las fronteras de Canaán. Amós vio los caminos del exilio llenarse de gente. Ya no eran cautivos arrastrando cadenas, sino hijos e hijas regresando a casa. El zarandeo había terminado, y el grano que no cayó en tierra, el remanente fiel, estaba siendo congregado de nuevo. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, prometió el Señor. Amós vio a los hombres de manos callosas, como las suyas, reconstruyendo las ciudades asoladas. Vio familias habitando de nuevo en los lugares donde antes reinaba el terror. El profeta de Tecoa, que había pasado toda su vida viendo cómo la tierra era explotada por la avaricia, ahora veía una tierra que respondía al amor de sus habitantes. El ciclo de la violencia se estaba rompiendo para dar paso al ciclo de la vida. El milagro de la abundancia. Lo que Amós vio a continuación desafiaba toda lógica agrícola. Como pastor y cultivador de higos, sabía que la tierra requiere tiempos largos y paciencia. Pero en la visión de la restauración, la bendición era tan rápida que los tiempos se atropellaban unos a otros. He aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleve la semilla. Era una imagen épica de fertilidad. La cosecha sería tan abundante que los agricultores no terminarían de recoger el grano antes de que llegara el momento de arar de nuevo. Las montañas, antes secas y sedientas bajo el juicio, ahora parecían destilar vino dulce. No era solo prosperidad económica, era la naturaleza misma celebrando que la justicia finalmente habitaba en la tierra. El rugido de destrucción se había transformado en un canto de creación. Plantados para siempre. La visión llegaba a su punto culminante. Dios ya no hablaba de muros que se miden con plomadas para ser derribados, sino de raíces que se hunden profundamente en el suelo. Pues los plantaré en su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, sentenció Jehová Dios. Amós, el hombre que conocía la fragilidad de los árboles de sicómoro ante la plaga, sintió la solidez de esa promesa. La seguridad no vendría de las murallas de Samaria ni de los ejércitos de los reyes, sino de la fidelidad de aquel que sostiene el universo. La historia de Israel, que parecía terminar en el caos del exilio, se revelaba ahora como un plan eterno de redención. El juicio había cumplido su propósito, limpiar el corazón para que la planta pudiera crecer sin estorbos. El eco del pastor. Amós abrió los ojos. Estaba de nuevo en las colinas de Tecoa. El viento soplaba entre las ramas de los sicómoros y el sol se ponía tras las montañas de Judá. Sus manos seguían callosas, su manto seguía siendo humilde, pero su alma cargaba ahora con el peso de la eternidad. Había visto el ascenso y la caída de un reino. Había desafiado a reyes y sacerdotes. Había escuchado el rugido del león y el susurro de la restauración. Sabía que los días oscuros estaban por venir, que el terremoto sacudiría la tierra y que el ejército asirio aparecería en el horizonte como una marea negra. Pero también sabía que, al final de todo, la justicia correría como las aguas. Amós tomó su cayado y miró por última vez hacia Samaria. Su mensaje estaba escrito, su misión, cumplida. El pastor de ovejas se fundió con el paisaje, dejando tras de sí un eco que atravesaría los siglos, la advertencia de que la fe sin justicia es ruido, pero que después de la tormenta, el Dios que ruge también es el Dios que planta.